Hola, ¿qué tal? Lo que haremos en esta clase es realizar lo que es una función dentro de Arduino y cómo poder utilizar las funciones, además de repasar algunos conceptos como el if y los valores booleanos. Comenzamos. Vamos a crear un nuevo circuito. Esperemos a que nos cargue. Vamos a añadir Arduino. Y tomamos la plaquita y la colocamos aquí, de este lado. Bien. Una vez que tenemos la plaquita, vamos a la sección de código. Y aquí en la sección de código vamos a ir a la opción de texto. Y borramos todo lo que existe aquí adentro. Para que simplemente borramos todo. Para que simplemente nos queden las llaves de las funciones. Bien. Recordar que una función es simplemente un bloque de código que realiza alguna tarea. Como bien, antes escribíamos todo nuestro código así continuamente sin utilizar las funciones. Lo que es una función es de separar un bloque de código y reutilizarlo. Aquí tenemos esta función que lo que hace es separar lo que se va a inicializar y solo ejecutarlo cuando se va a inicializar nuestro Arduino. Aquí en void_setup inicia esta función de tipo void. Void significa que es en inglés vacío, o sea que no va a retornar ningún valor. Cuando diga void es que esta función no va a regresar ningún valor, solo se va a ejecutar. ¿Ok? Aquí lo que se ejecuta en esta función void_setup es que se va a ejecutar solo una vez. O sea, solo para inicializar todo lo que utilicemos de Arduino. Y void_loop es lo que se va a estar ejecutando continuamente en un ciclo infinito hasta que desconectemos a Arduino. Todo lo que está dentro de estas llaves va a ser la función que vamos a estar ejecutando, o todas las tareas o actividades que vamos a estar ejecutando en Arduino infinitas veces hasta que se apague nuestro Arduino físicamente. Bien. Recordar que un código se lee desde arriba hacia abajo, va leyendo instrucción por instrucción hacia abajo. Bien, lo que vamos a crear ahora es una función. Lo primero que debemos definir en una función es el nombre, el tipo de dato de la función que va a regresar. Si la función no me regresa valores, simplemente le pongo void. Pero si la función me va a regresar un valor, tengo que conocer el tipo de dato que me va a regresar. En este caso, la función que vamos a crear es crear una función que sume dos números. Entonces me va a retornar un número de tipo entero. ¿Vean? Porque no van a ser números muy grandes, van a ser números pequeños. Entero, int. Una vez que ya hemos creado o hemos indicado el tipo de dato que va a retornar, vamos a darle un nombre a esa función. Por ejemplo, yo le voy a poner suma números, que va a sumar números. Recuerden, no lleva espacios en blanco ni lleva acentos, ¿ok? Y después se cierra con dos paréntesis para indicar que es una función. Y ya abrimos nuestros corchetes. Dentro de estos corchetes van a escribirse todo el texto o el código que va a ser la función. A partir de aquí y finaliza en este otro. ¿Ok? Bien. La función puede recibir datos. Esos datos que va a recibir o números que puede recibir nuestra función se ingresan en el paréntesis. Es decir, aquí podemos poner un tipo, va a recibir un número de tipo entero, número 1, por ejemplo, num1, y va a recibir otro número, num2. Vean, va a recibir un número 1 de tipo entero y un número 2 de tipo entero. Y lo único que vamos a hacer aquí entonces es realizar esa suma. Vamos a sumar esos dos valores. Para regresar el valor, como bien les decía, al ser tipo nuestra función tener int como prefijo antes de su nombre, es que va a retornar un valor. Para retornar ese valor vamos a escribir la siguiente palabra, return, que en inglés sería como regresar o retornar algo. Va a retornar ¿qué? La suma de estos dos números, num1 más el num2, ¿ok? Punto y coma. Y ya así hemos creado esta función que va a ser sumas de valores. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es iniciar el serial para poder visualizar las sumas que vamos a realizar. Serial.begin. Y aquí vamos a escribir 9600 que está inicializando. Vean, aquí serial es algo que se llama objetos. Ya veremos en un futuro, si nos da tiempo, qué son los objetos y qué es la información de un objeto. Pero básicamente es tener propiedades de actividad o acciones. La acción en este caso, begin, es una función. Esta función begin lo que va a realizar es inicializar mi serial a 9600 baudios por segundo, o sea 9600 bits por segundo. Va a transmitir esa velocidad de la información. Y una vez que hemos hecho esto, ya podemos utilizar el serial para imprimir datos. Lo que vamos a hacer primero es crear una variable de tipo entero, int, llamada sumar números, así, números.
¿Y aquí va a ser igual? A la invocación de esta función llamada suma números. Y adentro vamos a indicar los números que se van a sumar. Por ejemplo, yo voy a sumar el número 12 y no sé, el 13. La suma de estos dos números se va a almacenar. Recuerden, este operador, un operador es algo que hace acciones. Aquí arriba también tenemos un operador. Este operador es un operador que toma lo que está de este lado y lo suma a este lado. Y luego ya esto lo va, la instrucción return lo va a retornar. Pero lo que hace este operador, este también se le conoce como operador de suma. Suma dos números o dos valores. Aquí tenemos este otro operador, que es el operador de asignación. El igual aquí, este igual, es para asignar el valor que está de este lado al valor que está a la variable que está de este lado. ¿Y qué está asignando? Aquí está llamando a traer esta función, suma, y aquí va a ingresar el 12 y el 13. Una vez que llama a esta función, aquí este número 1 se vuelve 12 y este número 2 se vuelve 13. Suma 12 más 13 va a ser 25. Y eso es lo que va a regresar aquí. Cuando acabe de hacer esas operaciones y cuando llegue la palabra return y haga estas operaciones, aquí nos va a devolver el 25. Bien, aquí le vamos a poner que nos devuelve el 25. Vamos a ponerle el 25. Aquí va a ser 25, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a visualizar? Pues ya simplemente vamos a imprimir por el serial la suma que hemos obtenido, serial.print. Esta es otra función que le pertenece al objeto serial, que lo que hace es imprimir en consola los datos que le estemos pasando dentro de esta función. Como pueden ver, también le podemos pasar datos. Aquí en nuestra función que creamos, le tenemos que pasar dos datos. Aquí, en esta función, le vamos a pasar un solo dato, como es sumar números, o sumar números. Esta variable que creamos, sumar números, y tiene que estar entre los paréntesis porque es el dato que estamos pasándole a esa función, y punto y coma. Simplemente para comprobarlo, abrimos el monitor serie e iniciamos la simulación. Aquí aparece un error que dice suma números. Lo escribí mal, aquí está. Lo escribí mal, números, ¿ok? Números, ya lo escribí bien. Números. ¿Y qué más dice? Sumar. Aquí lo escribí mal también. Sumar números. Aquí le puse una A y es números. No sé por qué le puse una A, pero es números, ¿ok? Y ya imprime el 25, que es la suma. Pueden ver. Vamos a empezar. ¿Cómo se ejecutaría esto? Aquí simplemente estamos indicando cómo va a ser nuestra función. Va a ser de tipo entero. Es como una descripción de lo que va a hacer. Va a retornar un tipo entero. Se va a llamar suma números. Y va dentro de los paréntesis, vamos a agregar dos valores. Un número entero 1 y número entero 2. Y lo único que va a hacer es retornar la suma del número 1 más el número 2. ¿Ok? Aquí este return lo que hace es devolver aquí el 25. Una vez que le llega el 12 y el 13, este num se vuelve 12 y este num 2 se vuelve 3. Entonces lo que pasa aquí, empieza el return y ¿qué va a retornar? 12 más lo que está de este lado, que es 3. 12 más 3 es 25. Regresa eso al return y el return regresa aquí el 25. Ok, esto ya, toda esta función, cuando se ejecuta, acaba de hacer todas estas operaciones que les acabo de decir, se vuelve el número 25 y se asigna con este operador de asignación. Este operador igual es el de asignación y lo va a guardar en sumar números, en esta variable sumar números. Y ya, aquí ya tenemos la suma. Simplemente con esta función print, serial.print, estamos mostrando esos números, ¿ok? Y pueden ver que ahí están los números que está mostrando, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es utilizar el if como otro concepto que estábamos viendo. El if, si bien recuerdan, chicos, sirve para poder hacer que se cumpla una acción. El if viene relacionado mucho de una variable que se llama de tipo booleano o boolean o bool, que va a almacenar un valor que es 0 o 1,
que significa el 0 que es falso y el 1 que es verdadero. Por ejemplo, vamos a poner condición. Recuerden, aquí no deben llevar acentos. Y la condición va a ser igual a ¿qué, chicos? Va a preguntar qué. La condición aquí es donde vamos a asignar un valor booleano que se va a comparar. ¿Qué vamos a decir? Si sumar números mayor que 10, vean, mayor que 10, punto y coma. Aquí con este operador lo que estamos haciendo es evaluar. Vamos a comparar que si sumar números es mayor que 10, lo va a guardar aquí en condición. Si esto es verdad, va a guardar un true o un 1. Y si es falso, va a guardar un 0. Vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a comentar la suma de abajo. Y vamos a agregar aquí arriba rápidamente. Sería punto print ln. Como bien les comentaba, en condición, si esto es verdadero, va a guardar un 1, que nos va a mostrar, o un true, también podrá ser como true, que es verdadero. Y si es un 0, nos va a decir que es false, o 0, que es falso. Aquí la suma, recuerden que ya es 25. 25 es mayor que 10, es verdadero, es mayor que 10. Entonces aquí nos debería mostrar en condición que sí, que es un true o un 1. Vamos a verlo. Vean, nos muestra el 1. Pero ¿qué pasa si decimos que la suma es igual? O sea, que está comparándolo, que la suma, el 25 es completamente igual al 10. O sea, 25 es igual a 10. Todos sabemos que eso es falso. No es verdad. Nos va a mostrar un 0. ¿Ven? Como es un 0. Y lo mismo pasaría si decimos que sumar números es menor que 10. Nos va a decir que es falso. Porque 25 no es menor que 10. Entonces aquí en esta condición me va a guardar un false o un 0. Que el 0 se representa como un falso. ¿Ok? Y vean, es falso. 0. Sigue siendo falso. Bien, lo que vamos a hacer, este de bool se ocupa básicamente para poder hacer comparaciones en un if. Si lo que está en el if adentro de estos paréntesis es verdadero, se va a ejecutar lo que está adentro. Vamos a verlo. ¿Cómo? Aquí vamos a escribir condición. La condición que se está evaluando arriba. Condición. Y aquí abajo vamos a agregar, por ejemplo, serial punto print ln. Es verdad. Recuerden, cuando son más de un carácter se escribe con doble comilla. Creamos esta doble comilla y adentro escribimos lo que vamos a escribir, el texto que se va a añadir, y se cierra con doble comilla. Lo recomendable es poner primero una doble comilla y luego otra doble comilla. Y ya adentro escribir lo que vamos a mostrar por serial. Aquí, por ejemplo, me voy a poner es verdad. Es verdad. Punto y coma. El if, si la condición resultara ser cierta, se va a ejecutar esto. Pero tenemos la contraparte else. Else es cuando aquí la condición es 0. Va a pasar aquí y va a ejecutar lo que está aquí. Vamos a escribir ya no que la condición es verdadera. Vamos a imprimir por serial que la condición no es verdad. No es verdad. ¿Ok? Y ya simplemente ejecutamos. Pero ahora vamos a cambiar estos números. Vamos a hacer la suma de... Vamos a cambiar esto. Vamos a comparar primero que sea mayor que 100. Y vamos a sumar 55 más el que valor que va a ir aquí, el 88. Entonces vamos a ver si es verdad que la suma de 55 más 88 es verdad. Vamos a desbloquear esto que nos imprime la suma que nos muestra por serial. Y vamos a iniciar esta simulación. Y vean, 143 es mayor que 100, es verdad. Pero ¿qué pasa si ahora yo le cambio? Aquí le cambio a 10. O otro método, el 11. Inicio mi simulación. Aquí 55 más 11 son 66. 66 es mayor que 100.
No es verdad. Viene aquí y aquí es un 0. Si es 0, no se ejecuta, pasa al else. Si no tuviéramos el else, no va a hacer nada. Pero como tiene el else, hace cuando es el caso contrario, que aquí es 0, pasa al else luego y ejecuta esto. No es verdad. Entonces, así es como se va a estar trabajando lo que es la parte de las funciones y también la parte de lo que es las condiciones booleanas, que son ceros y 1, true o false en inglés. El 1 es para true y el false es 0. Recuérdenlo, si es 0, pues simplemente, si es falso, les va marcando que un 0 en bold. Y si es verdadero, esta condición que está de este lado, les va a marcar como un 1. Y ya lo mismo podemos, esta condición directamente la podemos meter aquí, para ya no estar creando la variable booleana. Detenemos la simulación y va a funcionar de la misma manera. Observen, control C, control V, iniciamos la simulación y vean cómo funciona de la misma manera. Dice no es verdad, pero aquí yo ya voy a incrementar mi suma. Le voy a decir que sume 55 más el valor, no sé, por ejemplo el valor 71. 71 más 55 es 126. ¿Y eso es mayor que 100? Sí, es verdad. ¿Ya ven? En sí lo que se hace esto es retornarnos un 0. Se evalúa lo que hay aquí en una condición booleana. Y si es 0 es que es falso. Y si es falso no se ejecuta el if. Hasta que aquí sea un 1 o verdadero. ¿Ok? Listo. Entonces esto sería todo por este repaso de funciones y ifs. Muchísimas gracias y también del tipo de dato booleano, ¿ok? Hasta pronto.